Antes de empezar, quiero dejar en claro que estas curiosidades más parecen pequeñas historias en las cuales uno varias de estas y les doy un contexto. Además, este video contiene muchos spoilers, así que si no has visto el anime, será mejor que evites verlo. Y para que veas que va en serio, estos dos se mueren. Ashita no Joe es un hito en Japón y ha inspirado a muchas personas para entrar en la industria de la animación y el manga. Es una obra de culto con muchas personas atrás suyo que siempre lo recuerdan con cariño. Tanta ha sido la influencia que este anime ha logrado transmitir que ha sido homenajeado y parodiado por muchas obras, como en el anime Honey & Clover, el manga de GTO, desde pequeñas parodias de Tengen Toppa Gurren Lagann hasta animes como Railgun, Kotoura-san, Virgen a los 30, Gintama y Hajime no Ippo. Las referencias, parodias y homenajes a este anime son incontables. Aunque no solo ha calado hondo en las personas involucradas en la industria del manga, sino que también fue un éxito de ventas en el país del sol naciente. A pesar de ser un manga de los años 70, logró la poco despreciable cantidad de 20 millones de mangas vendidos. Pero esta historia es mucho más que ser un éxito de ventas o una fuente de inspiración para autores. Ashita no Joe es un ícono en Japón, que terminó impregnando en la conciencia nipona en los años 60, 70 y 80, y siendo actualmente parte de su cultura popular. Aunque para eso es necesario explicar el contexto. Ashita no Joe se empezó a publicar en el año 1968, en pleno auge económico del país asiático. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó como un país destruido tanto económica, política y socialmente. Después de la inversión extranjera y el esfuerzo del pueblo japonés, ocurrió algo parecido al milagro económico alemán. Igualmente que Alemania, después de finalizar la Primera Guerra Mundial, había quedado destruida con deudas y con acuerdos nocivos hacia su pueblo. Curiosamente, 17 años después de la guerra, aquel pueblo que había sido desmantelado de sus colonias era el anfitrión de las Olimpiadas de Berlín de 1936. Algo curiosamente similar a lo que pasó en Japón. Después de la rendición del emperador Hirohito el 15 de agosto de 1945, Japón estaba destrozado. Entonces, Estados Unidos empezó a invertir en el país del sol naciente a cambio de ciertas estipulaciones que él mismo daba. Hubo una suma de factores que provocaron el milagro económico japonés, ya sea el inicio de la guerra de las dos Coreas, en el cual Japón se vio beneficiado al empezar a vender sus productos, la consolidación de empresas importantes como Toyota o el inicio de otras como Sony u Honda, además de la inversión estadounidense y el cambio de política interna. Todo esto significó un apoyo a que la economía se establezca sólidamente. Todo eso llevó a que Japón se logre posicionar como una de las economías más importantes del mundo. E igual que Alemania, 19 años después demostraría al mundo su crecimiento económico realizando las Olimpiadas de 1964 en Tokio. Ahora volvamos al contexto de los monitos chinos. Ashita no Joe se encuentra entre la Segunda Guerra Mundial y el auge económico japonés, un punto de inflexión en el cual se está consolidando la economía nipona y muchos de sus pobladores. Japón en esa época pasa por problemas sociales, educativos y políticos a pesar del auge económico, y si bien el pueblo japonés es beneficiado, hay siempre lugares donde la pobreza abunda. Ashita no Joe es eso, es un reflejo del lado marginado de Japón de los años 50 y 60. La absoluta miseria de los personajes y el lugar en el cual viven es un contraste a lo que vivía Japón en el auge económico. El Puente de las Lágrimas es una cruda y cruel fotografía del lado abandonado de Japón, un reflejo de una sociedad asediada por las implicancias de la posguerra y cómo éstas la introducían en la miseria. El anime utiliza el lugar como una metáfora de una sociedad que tuvo que renunciar a su individualidad con el fin de salir adelante a pesar de que su cultura había sido cercenada. El manga busca hacer un paralelismo en cómo a pesar de la miseria del pueblo hay una luz de esperanza, Youyabuki. El cómo el personaje se pone al hombro el sueño de muchas personas y sigue adelante. Ahí es cuando entra el género Spokon como tal, muy conocido por sus historias de superación y seguir tus ideales hasta el final, y da el mensaje de seguir con lo que crees a pesar de las adversidades. Al final, esa historia de superación de un pobre diablo de las calles que terminó luchando por sus sueños y llegando a la cima, terminó cautivando al país nipón. Tanto fue el baño social que se dio Ashita no Joe que fue uno de los pocos mangas de esa época que eran leídos tanto por jóvenes, niños y adultos. Tanta fue la fuerza de esta historia y la importancia de Joe como ícono que fue usado muchas veces como símbolo en protestas estudiantiles que aparecieron a finales de la década de los 60 e inicios de los 70. Es más, no solo en protestas educativas, Joe era un símbolo de rebeldía y se le involucró como símbolo de rebeldía política. El suceso más conocido fue como el Ejército Rojo japonés, conocido como la extrema izquierda nipona, este bando hizo el secuestro de Yodogo y mandó un mensaje diciendo la célebre frase: "Nosotros somos el Joe del mañana", llegando a demostrar la importancia de Joe como ícono.
Pero Joe no solo era popular en la izquierda, sino también había políticos de derecha que iban a comprar sus mangas. Una historia conocida donde un político se acercó a comprar su manga, pero no le podían vender, pero le terminaron regalando una copia. Pocas personas saben que Ashita no Joe en realidad es un manga creado por dos personas, Tetsuya Chiba, quien era el encargado de dibujar el manga, e Iki Kajiwara, quien era el encargado de crear la historia. Esta historia ha tenido muchos personajes carismáticos y una trama muy fría y cruel con You Yabuki como protagonista. Definitivamente, Ashita no Joe destaca por su historia, y si uno hace una investigación de cómo eran los trabajos de ambos mangakas antes de que se unan para crear la historia, claramente se ve que ANJ tiene una influencia marcada de los trabajos anteriores de Iki Kajiwara, quien ya tenía experiencia en los rubros del Spokon, además que tenía muchas obras con la misma temática tensa, con personajes de sangre caliente y que progresaban ante las adversidades. Mientras que Chiba siempre ha sido alguien que prefiere más las obras puras ligadas a la superación y seguir adelante, aunque llena de obstáculos y con una particularidad a la hora de escoger a sus protagonistas. Esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿quién creó a You Yabuki? ¿El que crea la historia y le dota de características al personaje o el que dibuja el personaje como sí? Y esa controversia de quién es el padre de un personaje siempre ha girado en el que da la idea o el que le da vida a la idea. La más famosa es definitivamente la disputa por quién creó a Mickey Mouse, Walt Disney o Ub Iwerks. Siempre hubo un conflicto por estos dos, debido a que se atribuye a que Disney creó el personaje. Incluso hay una historia que supuestamente lo creó mientras iba en un viaje de tren. La versión más verosímil es que Ub Iwerks creó el diseño de los personajes, Walt Disney fue quien le dotó de personalidad. Aunque estamos hablando de Mickey Mouse, un personaje muy simple, así que no pesa tanto la caracterización como para decir que es creación de Walt. Además, con la personalidad dada, Iwerks animaba la forma de desplazarse y actuar de ratón, y al hacer eso también lo estaba dotando de características. Por lo tanto, muchos historiadores le dan el título de creador del risueño ratón al dibujante Ub Iwerks. Pero, ¿cómo trasladar esto al tema quién creó a You Yabuki? Es difícil debido a que You es un personaje tridimensional y muy complejo. Por lo tanto, decir que solo porque Chiba dibujó el personaje y es el padre de este sería quitarle mérito a Kajiwara. Entonces, podría ser una difícil discusión y lo más seguro es que sería darle mérito a Kajiwara o en todo caso a los dos por la creación del chico rebelde. Pero lo diré sin rodeos, el verdadero creador de You es definitivamente Tetsuya Chiba. ¿El porqué de esta afirmación? Bueno, si bien Chiba no tenía todavía la fama que poseía su compañero de trabajo y había trabajado en otras obras con anterioridad, además de haber creado un prototipo de You Yabuki, donde destacó su trabajo de Harisu no Kase, que cuenta la historia de Kunimatsu, un estudiante problemático que paraba siendo expulsado de su escuela por estar constantemente peleando con otros estudiantes. Y en la siguiente escuela en la que es admitido, el director le recomienda que se dedique a hacer deportes para canalizar su ira. Curiosamente, uno de los últimos arcos del manga es uno de boxeo, que inspiraría a Chiba a querer introducirse en el mundo del Spokon y crear junto a Kajiwara Ashita no Joe. Además, la personalidad de Kunimatsu también tiene mucha similitud a la de Joe. También tiene su diseño. Es el chico rebelde pero que no era necesariamente malo y solo necesitaba un poco de comprensión. En Ashita no Joe hacen algo muy interesante en cuanto al desarrollo del personaje de Joe. No transforman al personaje de malo a bueno, sino que, si bien lo vuelven una persona mejor, no destruyen su esencia, sino la redireccionan a otro aspecto de su vida, que es el boxeo, cosa que también hace Chiba con Kunimatsu. Para terminar de cerrar esta curiosidad, es necesario también hablar un poco de Kajiwara y sus trabajos anteriores. Mientras él ya tenía obras de deportes como Tiger Mask o Kyojin no Hoshi, y también tenía historias mucho más crudas que Chiba, hay similitudes a la hora de usar sus arquetipos para crear personajes, como el maestro borracho que antes era un viejo loba en el deporte, pero que se tuvo que retirar. Similitudes en Kyojin no Hoshi y Ashita no Joe. Claramente también se ve un contraste a la hora de crear el protagonista. Mientras que Joe es un rebelde sin causa, tenemos en cómo Hoshi es un chico obediente, amable y totalmente opuesto a lo que sería el otro personaje. Esta creo que es la curiosidad más conocida por la mayoría de los fans: la muerte de Rikishi y lo que sucedió después. Este manga, como reitero, era leído por niños y adultos,
Debido a eso, la impresión que sufrieron al ver la muerte de uno de los personajes más icónicos de la saga causó una oleada de quejas y lágrimas por parte de los lectores. La muerte de Rikishi es un antes y después de la industria del manga, aunque creo que es mejor que el mismo mangaka Tetsuya Chiba se los cuente.そうですね、漫画を描くときはいつもプレッシャーありますね。今描いてるものが読者にちゃんと分かるだろうか、この話の面白さ、メッセージがちゃんとうまく伝わるだろうかということで、非常にいつもプレッシャーですね。あと時間に追われるプレッシャー、それはもう絶えずあるんですが、主人公と同じぐらい人気のあるキャラクターが死ぬ事件がありました。力士徹という明日のジョーのライバルですけども、その死んだ時に私としても随分いろいろ編集の人と話し合いながらその話を組み立てていったんですけども、それが本になった途端にものすごく電話とか手紙とかいろんなものが来たんですね。でその当時はね、雑誌のなんていうんですか、喉の反対側ですから、肩って言いますかね、ここにね住所が出てたんですよ、作者の。今はそういうのは出ませんけど、それでねそれでいろいろ調べたらしくて、日本中の読者から真夜中にも随分かかってきました、電話が。でなぜ力士を殺したんだとかね、それからなんでこういう話を作ったんだとか、なんかいろんなことが読んだ時の感想を言ってきたりね、ということで、その時にものすごく読者がこんなにたくさん真剣に読んでるってことを初めて実感したんですね。それまで手紙不安レターみたいなのが来ましたから、あ、読んでくれる人はいるんだ、嬉しいなと思っていましたけど、その力士が死んだ時の反響っていうのはもう本当に半端じゃなくて、もう電話かかるし訪ねてくる人もいるしねっていうようなことで、随分それはびっくりしました。だけどそれからその漫画を描くことにちょっとなんて言うんでしょうね、尋常ではないような気持ちになりましたね。あれはそれまでもいい加減に書いたことは一度もないですけど、特に読んでる人が若くて、しかも純粋で、子供もいますよね、少年たちもいます、少年少女、そういう純粋な真っ白な気持ちがまだ真っ白な人たちが読むものだから、すごく影響を与えるもんだっていうことを実感したんで、それから漫画を描くのがしばらく怖くなりましたね。私も最初はもう誰かが冗談でね、そんな冗談だと思ったんですよ。で私はだけどそうやってファンの人が集まって来てるから来てくれって言われたんで行ったんですけども、そしたら本当にみんな真剣な顔して、もう目を泣き荒らしてる人もいたし、それから黒いスーツ着てね、お葬式の格好で来てる人もいましたし、それから会場へ入ったらお坊さんが来てお経をあげてたりなんかしてたんで、私もすごくなんか誰か大事な人を亡くしたような気持ちにその時に初めてなったんですが。Lo que Chiba nos cuenta fue un precedente, no solo porque se celebró un funeral para un personaje, sino que ocurrió algo que también modificó la forma de trabajar de los mangakas y las revistas. Como explica Chiba, debido a que en el manga salía el número de teléfono del autor, además de su dirección, muchos de los fans podían ir a verlo o llamarlo, muchos de ellos reclamándole el haber matado a Rikishi. Debido a este incidente, la mayoría de las revistas más importantes de manga de la época decidieron dejar de introducir información personal de los mangakas para evitar situaciones como tal. Si vieron la entrevista completa, hay una parte que llama la atención, y es como Chiba se refiere a lo que le estaba enseñando a los jóvenes. Se cuestionaba si lo que en realidad estaba haciendo era un ejemplo para las personas que leían su manga.
Pocas personas saben que a los 2 años de que se estrenara el manga de Ashita no Joe, se produjo la versión animada. La cuestión es que el manga iba en la serialización de su noveno volumen hasta que el 24 de marzo de 1970 se celebró el funeral de Toru Rikishi. Esta situación hizo que Chiba se cuestione si su manga era un verdadero ejemplo para la mayoría de las personas. Podría comprender que los adultos lo lean como si nada, pero en el caso de los niños y niñas se sentían mal haber matado a alguien que lo consideraban importante para ellos. Pasó el tiempo y en el volumen 13 del manga, Chiba se enfermó. En ese transcurso, el manga se paralizó y sumando que el anime estaba en emisión durante ese transcurso, se tuvo que seguir una ruta de capítulos que no se encontraban en el manga, a la vez que se iba introduciendo algo de historia del manga para no alcanzar tan rápido la historia original. Lamentablemente, debido a la enfermedad de Chiba, hizo que el anime no pueda seguir esperando más y se terminó dando un final diferente a los hechos e incluso un poco la personalidad de Carlos Rivera. Hay rumores que supuestamente la causa de la enfermedad de Chiba no hubiera sido otra que la depresión, producto de lo que podía llegar a causar su manga en la población y todo el hito que era en la cultura japonesa de su época. Lamentablemente, muchas de las entrevistas de los años 80 y 90 de Chiba se han perdido, pero muchos analistas aseveran que debido a la experiencia que vivió es porque decidió cambiar un poco la temática de la serie, y eso explica cómo la historia utiliza más el boxeo. Normalmente en un video siempre se ponen las mejores curiosidades para el final, y este video no es la excepción. Así que aquí va la mejor curiosidad. ¿Sabían que si ponen en la página de Regla 34 Ashita no Joe no encontrarán nada al respecto? ¿Lul? Todos los que vimos esta serie quedamos con un sabor agridulce respecto al final de este anime. Por un lado, existía ese sentimiento de remordimiento y tristeza provocado por la muerte del protagonista, mientras que había otros sentimientos dentro de nosotros como la felicidad que aparecía ya que un personaje con el cual vivimos más de 100 capítulos de puras aventuras logró lo que se propuso a pesar de las adversidades. Joe se volvió un boxeador respetable que escogió su propio camino. Él no era como Rikishi o Carlos Rivera, que querían ser famosos y millonarios. Joe solo quería que nunca lo vean como un inferior y luchar con el hombre más fuerte del mundo y probarse. El final de este anime causó revuelo, eso es verdad. Al igual que las anteriores curiosidades, no me quiero limitar a contar qué es lo que ocurría, ya sea quién es el creador o qué funeral. Quiero dar un contexto a cada uno de estos temas, por qué sucedieron, por qué este anime terminó dentro de los recuerdos y caló tan hondo. Volvamos al final. Un Joe Yabuki, después de terminar la pelea en el último round contra el campeón del mundo en la categoría gallo, José Mendoza, antes ya de escuchar el resultado final de la pelea, ya estaba feliz por el simple hecho de haber dado todo contra el hombre más fuerte. Apenas poniéndose de pie, va caminando hacia su esquina mientras dice: lo logré convertirme en cenizas dentro del ring, para después sentarse, mirando hacia la izquierda. Definitivamente un final que a muchos dejó helados, pero ¿qué pasa si les dijera que en realidad ese no iba a ser el final originalmente planteado para la historia? Hace un tiempo, mientras investigaba sobre mi anime favorito, me encontré con un rumor en el cual el final que vemos en el manga fue hecho por el dibujante debido a que el final planteado por el escritor no le convencía del todo. Kajiwara era el encargado de escribir la historia Ashita no Joe, y antes ya tenía obras como Tiger Mask y Kyoin no Hoshi. Kajiwara siguió escribiendo obras de forma productiva, pero ninguna de las obras que sacó posteriormente tendría el mismo nivel que las tres ya mencionadas. El final que Kajiwara pensó era uno en el cual Joe perdía el encuentro contra Mendoza, pero no moría y terminaba viviendo junto a Yoko en su casa. Después de terminar el encuentro, una nueva viñeta aparecía en el cual se veía a Joe echado con los ojos cerrados y una sonrisa mientras Yoko lo miraba felizmente. You serious? Sí, como si estas cosas pasaran. ¿Era este el final que inicialmente iba a tener este icónico manga? Ahí empezó la búsqueda de la verdad. Mientras buscaba en foros españoles todo lo relacionado a este anime, me di cuenta que poco o nada iba a poder recolectar de estos. Por lo tanto, me di la tarea de buscar en los foros angloparlantes para descubrir la verdad.
Mi fluido inglés nivel básico era de gran ayuda para poder traducir la mayoría de los temas que se hablaban. Si bien estaba buscando sobre el final, me quedé leyendo muchas reseñas y análisis gracias al traductor Chan. Al final de mi obra no había encontrado nada, estaba deprimido y cabizbajo. Solo me quedaba volver a mi monótona vida mientras lloraba en mi alcoba con una foto de mi waifu muerta y mi tablet para poder ver videos en YouTube que tengan que ver con monitos chinos. Un día, un frío día de invierno, me encontraba en mi tablet escuchando la música de Ashita no Young. Cómo me gustaba el ending de la segunda temporada. Me di con la sorpresa que había una versión latina que, por cierto, estaba equivocada porque era una versión castellana. Mientras escuchaba sin cesar la canción hasta aprenderla de memoria y cantarla constantemente, logré visualizar que había un comentario en el cual se armó una disputa sobre la muerte de Joe, ya que un chistoso quería spoilear que el protagonista se moría. Curiosamente, mientras muchos de los comentarios flameaban al buen troll, uno en particular resaltaba el final original de Ashita no Young. En aquel link que esa persona puso se encontraba un análisis que poco o nada me importaba más que lo relacionado por ese comentario respecto al final que iba a tener esta historia. Justo casi al final del análisis había una foto que llamó mi atención. Era la foto de la cual los rumores hablaban. Un Joe sonriente y una Yoko con cara de felicidad. En ese momento empecé a leer lo que decía sobre esa imagen la autora del post. Ella relataba que había otro final para esta historia, pero por insistencia de Chiba a Kajiwara se logró cambiar el final. La verdad, me sentía confuso, ya que me gusta el final de ANY, pero una parte fanguy de mí me decía que me hubiera gustado ver a Joe feliz, o al menos feliz y vivo. Dejé de lado ese recuerdo y volví a mi rutina de monitos chinos y waifu, feliz de que había saciado mi curiosidad. Un año después, decidí hacer este video y me pregunté, ¿lo que diga una página random de internet con una foto que parece un fanart mal hecho es un argumento válido? Digo, estoy confiando en una página que podría decir que Tetsuya Chiba era un reptiliano y eso no probaría que lo sea realmente. Así que decidí embarcarme en mi búsqueda sobre si esa foto era real o no. Pasé varios días en los foros angloparlantes mientras tomaba una taza de café caliente, jugaba a Pokémon Showdown regularmente con la compañía del traductor Chan. Lamentablemente mis búsquedas eran inútiles y parece que ese final simplemente era un fanart de alguien que no aceptaba la realidad. Incluso así, no le podía fallar a mi público, no le podía fallar a mis más de 200 suscriptores, a mis más de 200 gatos. Ellos merecían calidad. Así que decidí continuar con mi búsqueda, pero un nuevo horizonte, los foros japoneses. Confiando que más de 6 años viendo monitos chinos serían de utilidad para poder leer sencillos kanjis y con mi traductor Chan a mi lado, todo era posible. Pasaron los minutos, los días, las horas, y no encontraba lo relacionado. Estaba por rendirme, muy dentro sabía que ese final jamás había existido. ¿Quién diría que como hace unos años, cuando una persona tenía una duda respecto a algo y no encontraba la respuesta, siempre podía buscar en Google y cliquear en Yahoo Respuestas? Y si no estaba en Yahoo Respuestas es porque no existía persona con el inconmensurable conocimiento para resolverlo. Curiosamente, la respuesta a mi duda se encontraba en esa página, en donde un tímido japonés preguntaba sobre si el final escrito de Ashita no Joe era verdad pero jamás había sido plasmado. Hubo una respuesta que me llamó la atención. Era un link. Un glorioso link de una página que anteriormente había visitado en busca de respuestas, la página oficial de Tetsuya Chiba. En ese momento me pregunté, ¿tú ya estuviste ahí? ¿Acaso no revisaste bien lo que había dentro de esa página? Me acuerdo que en mi búsqueda por los foros de monitos chinos encontré un link idéntico a ese, pero cuando lo presioné me salía que no existía. Por un momento dudé. Lord Helix se apiadó de mí y ese link sí funcionaba. Además de que había un pequeño testimonio hecho por el mismo Chiba en el cual explicaba que había un final que escribió Kajiwara pero decidió no usarlo porque no era adecuado. Al menos eso probaba que inicialmente había otro final escrito. Pero hay algo que llamó mucho más mi atención. La foto. Aquella foto de la cual dudé estaba en esta página y era oficial. Era una foto puesta ahí mismo por el propio Chiba. En la pequeña descripción explicaba el mangaka que el final no era acorde a la serie debido a que después de tanto drama y Joe después de haber destruido tantos sueños y vidas para llegar ahí, cambiara el final de Kajiwara y como este estaba ocupado con la serialización de otro manga, permitió hacerlo a regañadientes. Chiba se encontraba en una encrucijada. El tiempo pasaba, faltaba poco para la publicación y justo unos días antes pidió ayuda a su editor. En eso, él le mostró el capítulo en el cual Noriko hablaba con Joe y este le decía que quería quemarse como las cenizas blancas dentro del ring. Ese era su nuevo objetivo, luchar hasta sentir esa sensación. Finalmente, en un día, Chiba logró dibujarlo todo y así nació el final de Ashita no Joe. Esto hubiera bastado para ponerle fin a mi investigación, pero sentía que a pesar de que esa historia en la misma página del mangaka era irrefutable, podía descubrir un poco más respecto a esta historia.
Un día encontré una entrevista en inglés hecha por la página Manga Audition, que entrevistaba a Tetsuya Chiba, en la cual se le preguntaba respecto a un concurso para premiar a mangakas. En eso tocaron el tema de ANY y hablaban que como días antes de la fecha de publicación no sabía qué hacer, y volví a contar la anécdota de él y su editor, corroborando la historia anterior. Pero esta historia me parecía curiosa debido a que no mencionaba la disputa con Kajiwara y solo se limitaba a hablar lo que inspiró el dibujo final. Encontré otra entrevista hecha a una persona que se encontraba con Kajiwara cuando Chiba llamó para decirle que cambiaría el final. Él explica que tuvieron una disputa y que finalmente Chiba decidió cambiar el final. Bueno, eso ha sido todo, chicos.